o a través de un vector. ¿Y cuál es? ¿Digamos? Perfecto. Inmediatamente, esta bacteria empieza a afectar los monocitos. Células mononucleares empieza a afectar monocitos. ¿Sí? También puede afectar linfocitos. ¿Sí? Son sus principales células blancas. Pero allí todavía no hay signos clínicos. ¿Sí? Los signos clínicos empiezan de los 8 a los 20 días después de la infección. ¿Por qué se demora tanto? Porque la bacteria tiene que entrar a las células y empezar a replicar. Y empezar a irse a algunos tejidos. Cuando empieza a migrar en estos tejidos es cuando empezamos a tener los signos clínicos. ¿Cuáles son los signos principalmente? Signos clínicos principalmente, fiebres altas, fiebres de más de 40 grados centígrados. Y desde luego lo que viene con la fiebre. Depresión, una tendencia, va a haber vómito, dolores musculares, dolor de cabeza. ¿A los colores de dolor de cabeza? De pronto, ¿no? Que no lo digas. Pero sí puede tenerse fácil. Entonces vean que tiene 3 fases. Fases agudas, fases subclínicas, fases crónicas. Dependiendo de la fase, son los signos clínicos y es la patogenicidad. Y es el daño que genera la bacteria. Entonces veamos la fase aguda. Entonces generalmente cuando uno está en la clínica, el paciente se va a tierra caliente, se le prendieron las garrapatas, entonces lo lleva para baño. Pues le quitan las garrapatas, pero el perro todavía tiene signos clínicos. A los 15 días es cuando llega ya hasta el proceso porque tiene fiebre, ¿no? Este no vino para baño de garrapatas hace 15 días. Ya no sabe más o menos qué puede ser. Entonces vean, la bacteria intracelular obligada, o sea que está dentro de esas células mononucleares. Dentro de esas células del sistema inmunológico migran a varios sitios. ¿Sí? Puede migrar a sitios donde se lleva a cabo la fagocitosis. En hígado, en vaso y en óvulo linfático. ¿Sí? Migra a todos esos sitios. Allí, en hígado, en vaso y en los ganglios linfáticos, infecta las otras células que, valga la redundancia, pues estaban libres de infección. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, o sea que llega al hígado y afecta a otras células del sistema inmunológico, porque en el hígado no solamente hay hepatocitos, también hay tejidos linfoides no hay tejido inmunológico y hay fagocitos. En el vaso hay tejido linfoide, también hay fagocitos, y en los ganglios linfáticos desde luego hay linfocitos. Todas estas células del sistema inmunológico que se encuentran en el hígado, en el vaso y en los ganglios linfáticos son infectadas por garrapatas. ¿Dime? En el timo no, porque el timo persiste nada más las primeras etapas de vida. ¿Sí? Si hablamos de perros, estamos hablando de 4, 5 meses. Pero digamos que si lo afecta a los 4 meses, podría ser. Bueno. Pónganle cuidado. Como se empieza a replicar dentro del hígado, ¿sí? Ya se empieza a detectar el antígeno y empieza a haber una inflamación. Si se inflama el hígado, ¿cómo se llamará? Hepatitis, puede haber hepatitis. Si hay inflamación y se aumenta de tamaño, ¿cómo se llamará? Eso sí no sabe. Megalia. Megalia, ¿qué sabía? Entonces se llamará hepatomegalia. ¿Sí? Y se llama así porque como hay inflamación, ¿sí? Se genera un secuestro de células del torrente sanguíneo. ¿Sí? El hígado lo que hace es fagocitar células envejecidas o células del sistema inmunológico infectadas. Como casi todas están infectadas, ¿sí? Se empieza a congestionar el hígado, entonces se empieza a aumentar el tamaño. Eso se llama hepatomegalia. El mismo proceso se da en el vaso. Entonces encontramos el splenomegalia. Y el mismo proceso se da en los ganglios linfáticos. Y eso se llamará
Linfa, adeno, megalia. Esplenomegalia, en ganglios linfadenogalias y en hígado hepatomegalia. Pero los pacientes, ustedes lo van a palpar, tienen el hígado aumentado de tamaño, tienen el vaso aumentado de tamaño y todos los ganglios linfáticos están aumentados de tamaño. ¿Siga? El inmunológico llega a sus tejidos linfoides, el tejido linfoide se da cuenta de que están infectadas y las empieza a secuestrar. Y como las secuestran, pues aumentan de tamaño los órganos, ¿cierto? Linfáticos, vasos y el hígado. ¿Hasta ahí complejo, no? Resulta que esta alergia también puede infectar todas las células blancas, ¿cierto? Y se empiezan a formar anticuerpos contra las células blancas. Se empieza a dar una reacción autoinmune. Estos anticuerpos también se depositan en las plaquetas y también se depositan en los glóbulos rojos. ¿Sí? O sea que el propio sistema inmunológico empieza a atacar glóbulos rojos, empieza a atacar glóbulos blancos y empieza a atacar las plaquetas. ¿Sí? Entonces, si se atacan los glóbulos rojos, ¿qué podemos ver en el paciente? ¿Qué síntomas? Anemia. ¿Podemos ver hemorragia? Si se atacan los glóbulos rojos. No, es una completamente diferente. Vemos anemia. Entonces, se disminuye el conteo de glóbulos rojos. Como se atacan glóbulos blancos y fuera de eso se secuestran, también podemos encontrar disminución en los glóbulos blancos. ¿Sí? Y al disminuirse las plaquetas, ahí sí podemos encontrar predisposición a hemorragia. ¿Cierto? Bueno, esto por el lado de las células sanguíneas. Por este lado también resulta que estas células infectadas se pueden depositar en el endotelio de órganos como pulmón, riñón, meninge y también del ojo. Como se depositan allí, podemos encontrar también inflamaciones. Entonces podemos tener neumonías rickettsiales. ¿Cómo se llama la unidad funcional de los riñones? La nefrona. Y la nefrona tiene unas partes, ¿cierto? Donde la parte que se encarga de la circulación es glomerulona. Entonces podemos tener glomerulitis o glomerulonefritis. Si se inflaman las meninges podemos tener meningitis. Y si se inflama el ojo podemos tener conjuntivitis. Y luego la parte irritada del ojo es lo que se inflama, ¿cierto? Que la úvea es cuerpo ciliar, coroides y elipsis. Muy bien. Y como se deposita también en el endotelio vascular, hay vasculitis. ¿Sí? Y cuando hay vasculitis, lo que evita las hemorragias son las plaquetas, pero como no hay plaquetas, tenemos hemorragias. Las hemorragias primero las vamos a ver en todas las mucosas. Y luego pues sí las podemos ver en la piel. Entonces se ve en la mucosa gingival, conjuntival, ¿sí? Mucosa genital, ¿sí? La hipoalbuminemia es la disminución de la producción de albúmina que produce la albúmina. El hígado, que esto es por la hepatitis, no por la hepatitis. Pero pues no la nombro, esto ya es más interna que otra. Las petecias son hemorragias puntiformes, ¿sí? De menos de medio centímetro de diámetro. Las equimosis son de más de un centímetro de diámetro. Y la distaxis es hemorragia por las fosas nasales.